Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Buen día a todas las repúblicas de cada uno de los países constituidos como tales y, como decíamos ayer, con su ley suprema, con su carta constitucional, formulando modelos republicanos, democráticos, estados de derecho. Bueno, así es Uruguay desde el punto de vista constitucional, como un estado de derecho constitucional, como un orden jurídico soberano. Así no es Uruguay en los hechos políticos, dado que se desobedeció a la Constitución de la República, se emprendió con una actividad legislativa desde los años de gobierno del Frente Amplio, que fueron 15 años consecutivos, pero sumándose a esos 15 años, ya estos 4 años rumbo al quinto y final año de esta coalición de gobierno, también se sostuvo esa legislación inconstitucional y se profundizó aspecto de esa legislación inconstitucional. Por lo tanto, nuestro Estado de Derecho en puridad, nuestro orden jurídico soberano en puridad, nuestro modelo republicano democrático, como así lo consigna el artículo 82 de la Constitución de la República, coma, en puridad, han dejado de existir históricamente. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista histórico-político y desde la perspectiva o realidad legislativa, ese Estado de Derecho soberano, republicano democrático, ha dejado de existir con golpes de gracia que legislativamente se dieron en el año 2017. Es evidente que Uruguay está en un proceso de Agenda 2030, así lo manifestó el actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, en aquel video que se está haciendo viral, un video, bueno, en el que él consigna, digamos, establece oficialmente que a partir de su gobierno, Uruguay seguiría fiel a la Agenda 2030, adherido a los planes globales, hegemónicos, de ese Estado social global que se está construyendo desde aquella convención dada en el año 1995, si no me equivoco, pero está ahí, si no es 95, es 94, donde se formulan los 17 puntos de esa agenda para inexorablemente llegar al 2030 con toda la agenda cumplida. Una agenda social global, de socializar nuestras sociedades, socializar la economía, socializar los recursos económicos e imponer líneas doctrinarias que se conviertan en políticas de Estado. Eso ya es Uruguay. Digamos, ese informe o esa declaración oficial del presidente de la República la hizo inclusive delante de las cámaras de RT. RT es un medio de prensa grande, un medio de prensa importante como una cadena de televisión, también de internet y de radio a nivel internacional, creado por el gobierno de Vladimir Putin. Es una cadena precisamente rusa. Esa cadena RT, que significa en inglés televisión rusa, se instaló en la ciudad de Washington, es decir, se instala en la capital de los Estados Unidos, que a su vez es la sede del gobierno de los Estados Unidos, e instala sus oficinas en un edificio importante, varios pisos, con esas mega oficinas, y que ahí están los estudios de emisión televisiva y también los estudios de producción, también los estudios de radio y también todos los estudios de Internet, donde se emite todo eso paralelamente a través de un gran streaming de esa cadena, que funciona, digamos que a imagen y semejanza de las grandes cadenas televisivas y ya cadenas de medios, como por ejemplo CNN, que está en inglés y en español, BBC, la BBC de Londres, Deutsche Welle, o la Deutsche Welle, como le decimos acá, esa gran también cadena de medios alemana, la CBS, también en los Estados Unidos, la cadena Fox, es decir, grandes cadenas que son
medios masivos de comunicación con una inmensa red de medios. Inclusive transmiten en varios idiomas. Pero en este caso, RT se instala en los Estados Unidos y comienza a transmitir como lenguaje original de esa cadena en inglés, aparentando ser una más de las grandes cadenas de televisión y de medios a nivel internacional. Pero en verdad fue un invento de Vladimir Putin, del gobierno de Putin, esa ERT, Russian Television, y por otro lado, él crea una cadena interna también mediática inmensa, concentradora de una gran cantidad de medios radiales y televisivos, como una cadena televisiva monopólica en Rusia, que es Sputnik, la cadena Sputnik. Y por otro lado, una gran cadena de prensa a nivel internacional que sale a competir con el resto de las cadenas internacionales. Ante esa RT, nuestro presidente manifestó al inicio de este gobierno que adhería a la Agenda 2030, que adhería a la Agenda 2030 comulgando con las evaluaciones que hizo el predecesor de Luis Lacalle Pou, que fue el presidente Tabaré Vázquez, bueno, planteando que la Agenda 2030 era un modelo global que le daba todas las garantías a Uruguay y que era el mejor destino posible y que le daba una estabilidad y seguridad a nuestra población como el mejor proyecto mundial, digamos, planteado hasta la fecha. En verdad, es el único proyecto mundial. Si empezamos a analizar y digamos, a desglosar en el análisis la semántica que utilizan, es todo un montón de palabras mentirosas y son una cáscara que envuelve un vacío, porque no están diciendo nada. Es el único proyecto que da garantías y estabilidad a nuestro país y adherimos a la Agenda 2030. Por supuesto que vamos a seguir con esta Agenda 2030 porque es el único proyecto que le da estabilidad y seguridad a nuestros habitantes, a la ciudadanía uruguaya. Es el único que hay, no hay otros proyectos. No hay otro proyecto internacional alternativo. No hay otro proyecto siquiera regional alternativo. Sí hay un proyecto continental que es, si vos querés, complementario y profundizador de los preceptos marxistas de la Agenda 2030, como lo es el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. El presidente de la República manifestó eso en su momento ante esta cadena rusa RT, de la cual 4 periodistas norteamericanos renunciaron por motivos de acoso y presión, al ser, bueno, presionados en cuanto a la selección informativa, los temas a tratar y con qué perfil tratar esos temas, haciendo una campaña informativa contra los Estados Unidos, para desprestigiar a los Estados Unidos. Que la corrupción, la decadencia, el desorden social, todo ocurre en Estados Unidos, dando una imagen de una sociedad decadente, de una sociedad, digamos, bueno, llena de droga, de decadencia, de corrupción en la política, de una clase política corrupta, a través de esa, digamos, narrativa periodística que, bueno, instala una guerra informativa. Por supuesto que esa guerra informativa tiene un montón de estrategias, desde fake news, noticias falsas, es decir, seleccionar determinados aspectos de los hechos y volcarlos como la verdad única. Esos aspectos colaboran con el contenido de una narrativa que le va a dar un enfoque ideológico. Bueno, eso manifestaron estos periodistas, incluso 2 de ellos renunciando al aire, una periodista americana y 3 periodistas norteamericanos, cuando se dieron cuenta que estaban traicionando a su propio país y colaborando con el enemigo en una guerra informativa, en una guerra periodística, en una guerra ya planteada contra los Estados Unidos y el mundo libre desde el gobierno mafioso KGB, que es el gobierno de Vladimir Putin, en los hechos una dictadura de facto, digamos, que plantea un modelo autocrático, autoritario, con reivindicaciones muy importantes del modelo de inteligencia, de espionaje, de robo de tecnología, de guerra informativa del KGB, del cual formó parte Vladimir Putin, creándose a partir ya de su primera presidencia el FSB, una nueva sigla
para dejar de llamarle KGB, pero sigue siendo la vieja KGB convertida en FSB, de la cual forma parte, por ejemplo, Alexei Silvaev, ¿se acuerdan? Aquel frecuentador que iba a desarrollar trámites para los pasaportes falsos, pasaportes rusos falsos, en la Secretaría Privada de José Mujica, en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Acá hay muchas redes, muchas conexiones. Yo trato de ser lo más focalizado posible. ¿Por qué digo todo esto? Porque seguimos hablando de la importancia de la prensa, lo que importa la buena información, la información que responda a los hechos y que nos permita ver las características y la naturaleza de los hechos desde el tamiz del análisis serio, profesional, pero a su vez desde el tamiz del análisis desde una perspectiva filosófica, política, y no tan solo desde una perspectiva ideológica única, que se disfraza, que no te dice que es una perspectiva ideológica única, sino que permanentemente te va hablando periodísticamente desde la misma perspectiva, es decir, desde los mismos principios ideológicos, desde las mismas postulaciones doctrinarias ideológicas. Eso está ocurriendo en nuestro país, eso está ocurriendo en Latinoamérica. En este caso, el presidente de la República manifestó que Uruguay está adherido a la Agenda 2030, por lo tanto, es de esperar, era esperable la consecuencia inexorable de tener golpes de Estado técnicos y que nuestra República Democrática Soberana dejara de serlo en esos periodos de gobierno del Frente Amplio continuados por este gobierno, que podemos decir es un gobierno socialdemócrata o de centro izquierda, de perfil ya progresista woke o marxista, declarado por el presidente de la República, declarado también ahora por el candidato a la presidencia, el doctor Álvaro Delgado, manifestando su fuerte compromiso con la investigación de los desaparecidos, con, bueno, cerrar ese capítulo tan triste, aceptando que hubo terrorismo de Estado, etcétera. Es evidente que estamos en un momento muy delicado de la historia del Uruguay y de todos nuestros países, sometidos a este imperio o a esta tiranía de una narrativa única desde un pensamiento único instalado socialmente y social globalmente en el mundo desde la Agenda 2030, con 17 puntos. Cada uno de esos puntos tienen subcapítulos que son unos 169 capítulos a cumplir en materia de políticas ambientales, políticas de relaciones internacionales, políticas económicas, por ejemplo, con el modelo de economía distributiva y ahora llamado modelo circular de la economía y economía planificada y distributiva, es decir, un Estado concentrador de riquezas y asistencial. Eso es traducido lo que significa economía distributiva, porque la única economía distributiva que existe es la de los capitales abiertos, la libre competencia y el desarrollo de innovación, invención, emprendimientos, fuentes sustentables de trabajo, y se distribuyen precisamente la riqueza, la producción de riquezas, la producción de bienes y servicios, y se distribuyen, por supuesto, las fuentes de trabajo con determinada calidad y sustentabilidad de esos trabajos. Es decir, que esas actividades laborales sean sustentables, de buena calidad. Esa es la verdadera distribución, que se da por efectos naturales en un mercado competitivo y abierto desde la propiedad privada, desde los cimientos de la innovación, la propiedad privada, los emprendedores, y un Estado que sea muy amigo de todo eso, que favorezca eso, que contribuya al crecimiento de un modelo económico abierto, como así lo dice la Constitución de nuestro país en los artículos 7, 32 y 36. Sin embargo, estas clases políticas, estas castas políticas que son endogámicas, que hace décadas que están gobernándonos, nos plantean un modelo inexplícitamente único, es decir, hegemónico y tiránico, porque no responde a la ciencia, no responde a la naturaleza humana, no responde a la necesidad de todos nosotros, sino que son necesidades impuestas, artificiosamente impuestas, creadas, son artificios ideológicos que van montando una industria de esa ideología, la industria del género, la industria de las clínicas de hormonización, las industrias de intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo, le dicen, en verdad es para una transformación
biotípica, anatómica, nada más que eso, el sexo no se puede cambiar, es decir, estamos constituidos genómicamente, genéticamente, por una composición hormonal, gonadal, desde un genoma de ADN que nos indica XX, XY y no hay vuelta, que es como 2 más 2 es 4. El agua hierve al nivel del mar a 100 grados centígrados de temperatura, y como cada una de las leyes de la naturaleza. Es evidente que Uruguay está atravesando un proceso muy delicado. Y ahora viene una cumbre del Mercosur. Mercosur que nunca funcionó, que no sabemos qué es. Es una cumbre para reunir jerarcas, primeros mandatarios, delegaciones políticas, ¿no? Cuantiosos lunches, cenas, viajes. Es gasto sin producir nada, porque Mercosur no es una unidad aduanera, no es, al contrario, nos hicieron la guerra siempre, Brasil y Argentina, siempre, nos pusieron trabas de todo tipo para exportar, no comulgan con nosotros en cuanto a tarifas en común para la exportación tampoco. Es decir, no funcionó como lo que originalmente se creó en aquel gobierno de Luis Lacalle Herrera, que era una unidad aduanera. No funciona así. Luego se nos miente diciendo que está este Mercosur creando una especie de modelo de comunidad económica. No existe. Con estados brutalmente inflacionarios, con dineros que no son reconocidos mundialmente, que no valen nada, que son inestables, que son dineros que devalúan. Es imposible crear una comunidad económica porque tenés que crear un dinero en común, libre circulación de ese dinero, tenés que crear una red bancaria para todo eso, tenés que crear regímenes financieros a nivel legal, jurídico, que contemplen el mecanismo de ese dinero, se tendría que crear una especie de banco o de tesoro del Mercosur o banco central de una comunidad económica como se hizo en la Unión Europea, una legislación financiera al respecto, se tendrían que crear ciertas políticas públicas desde una comunidad regional que ya sea transestatal o extraestatal. Bueno, Javier Milei, de acuerdo al panorama actual del Mercosur, que no es nada, es solo gasto, es gasto burocrático, gasto de castas políticas, porque no funciona ni como unidad aduanera ni como comunidad económica. Al contrario, estamos en permanente guerra o rencilla entre los estados. Dijo que el Mercosur es importante si asumiera una perspectiva real de ser una unidad aduanera, por ejemplo, que pudiera ser una gran comunidad aduanera, donde entre todos los países que integran el Mercosur tuvieran esas franquicias aduaneras, que estuvieran liberados los aranceles aduaneros, que no hubiera aranceles para las exportaciones e importaciones de los productos entre nuestros países, que en algunos casos se pudiera establecer un mínimo arancel, por ejemplo, que se conviniera en cuanto a la capacidad competitiva de cada país y que esa competencia sea libre, no estandarizada a través de cupos de exportación e importación, como se hace, por ejemplo, en el gran mercado internacional de las carnes y los granos, donde ahí hay cuotas, se establecen, se fragmenta el mercado por cuotas desde que entró China y otros países del Asia, empleando una especie de ya, digamos, estrategia económica no tan capitalista, no tan de mercado abierto de competencia, sino con países que son tomadores de precio de acuerdo a los grandes países que son los mega consumidores de granos, por ejemplo, de energéticos también y de carnes, que, bueno, plantean su demanda y fijan los precios internacionales. Y Uruguay debe tomar esos commodities, por eso se le dicen commodities. Es decir, son como casilleros de exportaciones donde Uruguay puede exportar hasta cierto volumen, si el mercado no precisa más, hasta cierto volumen de miles o millones de toneladas y a un precio determinado por unidad que es por tonelada. Bueno, eso es lo que dijo Milei. Que no funciona el Mercosur, pero sería trascendental, sería importante el Mercosur si tuviera un funcionamiento así, o más adelante se convirtiera en una comunidad económica.
Pero dijo que no iba a ir a esta cumbre del Mercosur, porque ahí se hace el traspaso de la presidencia pro tempore, toda esa parafernalia burocrática que en verdad a cada uno de los ciudadanos, tanto de Uruguay como de Argentina, de Paraguay, de Brasil, ni la ven pasar, no nos interesa mucho. No, no repercute en nada, no incide para nada en la realidad económica de nuestros países. Por lo tanto, Milei dijo que él no iba a ir a esa cumbre y el motivo eran dos los motivos. Uno era este, el que acabo de decir, y el otro motivo muy importante para él y determinante es que él jamás iría a darle un abrazo o la mano a un zurdo delincuente como Ignacio Lula da Silva. Así nomás. Y no fue. Y el presidente uruguayo, a raíz del cumplimiento de esa manifestación que hizo Milei, que mientras no va al Mercosur, está yendo a hablar con los grandes CEOs empresariales en Estados Unidos, está yendo a hablar con los directores de los bancos principales del sistema financiero de los Estados Unidos, está yendo a hablar con los miembros integrantes del Comando Sur, que le instruyen en cuanto al trabajo de inteligencia militar, la realidad geopolítica que se está dando en relación a Latinoamérica y Argentina, las realidades que les están mostrando internas de esa guerra entre China y Estados Unidos, a qué responde, mientras va a interiorizarse del comportamiento de las universidades en Estados Unidos, cómo trabajan. Cuando va a hablar con la comunidad científica de los Estados Unidos, nuestro presidente pierde el tiempo yendo a esta cumbre del Mercosur. El mismo que decía, yo no quiero que Uruguay siga sumándose a estrados internacionales porque ya tenemos muchos estrados en los que participamos. Y fue las dos veces que lo convocaron desde la CELAC, y fue también a esa cumbre de la UNASUR, que fue una cumbre fallida por todos lados. Y con un presidente que manifestaba, bueno, para mí, la parafernalia bobeta de la demagogia cuando decía cada vez que iba a ir a una de las cumbres de la CELAC, sí, pero no quiero que sea un club de amigos ideológicos. Yo siempre considero lo mismo. Tengamos en cuenta que la política no tiene amigos, sino que tiene intereses. Bueno, mentira, Luis. Creo que vos ya sabías que la CELAC es un organismo internacional creado por aquellos 14 o 15 gobiernos de izquierda provenientes del Foro de San Pablo, que cuando al unísono, digamos, gobernaron el continente latinoamericano, bueno, no perdieron tiempo y emprendieron desde una gran convención la creación de la CELAC, que era un proyecto que estaba dentro del Foro de San Pablo. Como también estaba el proyecto de la UNASUR, que pretenden desde la UNASUR crear una especie de unidad latinoamericana bajo la falacia de que Latinoamérica es algo así como una familia ideológica que tiene un cometido histórico en común, que tiene un rol histórico que cumplir y que es emanciparse del imperialismo de los Estados Unidos, de los modelos neoliberales que empobrecen a los pueblos con la concentración de riquezas, que tiene que emanciparse y eliminar a esas oligarquías lacayas del imperio de los Estados Unidos y tiene que emanciparse de la sociedad heterocapitalista discriminadora. Esa es la parafernalia semántica de la doctrina del Foro de San Pablo a la que te adheriste, presidente de la República Oriental del Uruguay, cuando fuiste dos veces a participar de esas cumbres de la CELAC, a la que les decías, pero no quiero que sea un club ideológico de amigos. Va, esto es bien de idiota, ¿no? Creo que un presidente de república, alguien que va a cumplir las tareas de un primer magistrado, de un primer mandatario, nuestro país es jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene que tener un libro bastante grande y en la tapa del libro tiene que tener una lista de temas que están en la tapa del libro. Y este tema, CELAC, creación de la CELAC, en qué momento fue, en esa gran convención de todos los gobiernos que eran provenientes del Foro de San Pablo, porque fueron todos gobiernos de ultraizquierda marxista, el de Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, creo que ya estaba ahí todavía, Ignacio Lula da Silva, Lugo en Paraguay, perdón, crearon la CELAC.
que está contemplada como uno de los organismos internacionales a crear desde el Foro de San Pablo para competir con la OEA. Como así también crearon la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y como así también pretenden crear, definir esta UNASUR, que hasta plantean un himno en común para toda Latinoamérica. Todo eso se ve en esta última foto en la que se abrazan, tomándose las manos, prácticamente parecen gestos de masonería, todos abrazándose, queda evidente que es una gran cocina de la Agenda 2030 y el Foro de San Pablo, con el presidente uruguayo que silenciosamente también pactó el proyecto Foro de San Pablo desde esas cumbres de la CELAC, y que a posteriori de todo esto le dice con una sonrisa socarrona, pretendiendo tener ironía: bueno, Javier, si decís que el Mercosur es importante y para vos es trascendente, tenés que estar presente, no alcanza con las palabras, hay que estar acá, en este lugar. Y no, Luis, si te dijo que para él no funciona el Mercosur, porque no es nada, no concluyó nada. Es una cumbre de burócratas, de una casta rancia que se reúnen cada tanto para gastarnos dinero, en comilona, tomar whisky, qué sé yo, hablar de todo un poco, a ir haciendo la cocina de la Agenda 2030 y del Foro de San Pablo. Y además dijo que él jamás iría a abrazar o darle la mano a un zurdo delincuente como Ignacio Lula da Silva. Queda claro, ¿no? Entonces, tu ironía suena más a club de amigos, a que estás adherido a ese club de amigos con el proyecto CELAC, UNASUR, Mercosur, que está todo involucrado, para desarrollar qué tipo de políticas económicas, qué tipo de modelos institucionales en nuestros países. Este que tiene Uruguay hoy por hoy y que se pretende profundizar, ideologías de género, economía distributiva, planes asistenciales por doquier, ya institucionalizados a través del Ministerio de Desarrollo Social en nuestro país, como en esos países de izquierda, cosa que Milei sacó, derogó el Ministerio de Desarrollo Social, como derogó el Ministerio de la Mujer y del Género. Están en las veredas opuestas, ¿no? Son la antinomia, ustedes, de lo que es una propuesta republicana y democrática de un Estado de derecho liberal, como el que está planteando la reconstrucción, digamos que procelosa, dramática, costosa de este gobierno de Milei. Vamos a ir a una segunda parte, Maxi, si te parece, y voy a explicar por qué procelosa también tiene momentos de azarosidad, zozobra, porque hay una campaña fortísima, abigarrada, de las izquierdas militantes, próforo de San Pablo, el camporismo, el kirchnerismo, el chiquitaje comunista que acompaña, que prácticamente todos están bajo la misma propuesta, con las cabezas visibles que fustigan y critican, desprestigiando el gobierno de Milei, desde la comunidad de los artistas en Argentina, desde la comunidad de ciertos periodistas que apoyan a la comunidad de los deportistas de los deportes menores, porque este gobierno de Milei les quitó el asistencialismo que tenían, le quitó los subsidios que tenían. Quédate ahí, vamos a una pausa y continuamos.